Hola, soy Sergio Saavedra Belmonte y a nombre de Bright Hope Internacional y el campamento educativo Senda Alta quiero darte la más cordial bienvenida al programa de desarrollo ministerial en su módulo 2, Desarrollando Fe y Esperanza en la Iglesia. Es parte del curso Iglesia Saludable. Bueno, hemos llegado al tema número 3 de este módulo 2. Voy a invitarte a que me acompañes en la exposición de este tema, que recibe por título La esperanza cristiana y algunos peligros. Recordemos que hemos avanzado 2 temas en torno a la fe y ahora vamos a avanzar 2 temas en torno a la esperanza. ¿Qué es y cómo nace la esperanza bíblica? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe y la esperanza en las escrituras bíblicas están estrechamente relacionadas. Si yo creo a Jesucristo, voy a esperar lo que me promete. O lo que es lo mismo, la esperanza cristiana nace de la fe en Jesucristo. ¿Qué puedo esperar de la vida? Pues lo que Él me promete. Lo podemos ver en este conocido pasaje del Evangelio según Lucas. Capítulo 5, versículo 2 dice, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Notamos que la respuesta de Simón revela que él no estaba dispuesto a hacer lo que Jesús le pedía. Hay un trasfondo aquí. Pedro es el pescador experimentado. Jesús es el rabí, el maestro. ¿Quién sabía de cuándo y dónde echar las redes? ¿El pescador o el profesor? Pescar en el calor de la mañana cuando los peces buscan oscuridad y el frescor en las profundidades del lago no sonaba muy lógico para Pedro, que además estaba cansado de toda una noche infructuosa. Sin embargo, Pedro decide obedecer a Jesús, pues ya lo conocía un poco. Sabía que él no era un maestro como el común de los maestros. La palabra de Jesús tenía una autoridad especial, era una palabra con poder generador. Así que le dice, pero en tu palabra echaré la red. Luego viene la sorpresa. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Con el primer tirón de la red hacia abajo comenzó a nacer la esperanza. ¿Será que? No puede ser. Esto es increíble. Ya nos podemos imaginar la fiesta aquella mañana en la playa. ¿Notamos cómo la esperanza nace de la fe en Jesucristo? Si conozco a Jesucristo, que Él es el soberano de los reyes de la tierra, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el heredero de este mundo, que Él no miente y confío en su palabra, entonces le obedezco. Acuérdense de las enseñanzas acerca de lo que es la fe. Y veo ocurrir fenómenos sobrenaturales allí donde nada más se podía hacer. Veo cambiarse el rumbo de la historia allí donde ya se habían levantado las manos, como el caso de Pedro esa mañana.
Veo transformarse la realidad que mi mente había declarado como asunto imposible, caso cerrado, no va con lo que es lógico, etc. Esta es la fórmula de la esperanza cristiana. No se trata de esperar lo que se nos ocurra, pero sí esperar firmemente en lo que Él promete. Si Él lo dijo, ocurrirá. Si no lo dijo, no hay para qué esperarlo. Si Él lo dijo, vendrá. Algún momento vendrá. Puedo estar firme en esa palabra. Esta es la esperanza cristiana. Por eso es muy importante conocer lo que prometió, lo que dijo que habría de ocurrir en mi vida y en la historia. Y lo conocemos al estudiar la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por esto el estudio de toda la Biblia reconstruyendo la historia pasada, presente y futura de la humanidad es la clave aquí. Seguir el hilo de las profecías como se han estado cumpliendo. De la fe nace la esperanza. Voy a compartir un concepto de esperanza. No está en la Biblia, pero lo he obtenido al meditar en la Biblia. A ver qué te parece. La esperanza cristiana es la expectativa cierta de la intervención sobrenatural de Dios, conforme a su carácter y a sus promesas, para reorientar y así transformar el rumbo de la historia. Puede ser mi historia personal o nuestra historia nacional, hacia el fin por él prometido. Ahí está un gráfico que nos muestra que hay un fin y que hay un camino para llegar a este fin. Empezamos muy bien, pero puede ser que nos desviamos. Entonces Dios interviene. Continuamos y volvemos a desviarnos. Dios vuelve a intervenir. Y de esta manera el Señor no se da por vencido y nos lleva al fin que Él ha prometido. ¿Cuál es ese fin? Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hacia ese punto se encamina toda la historia humana. Y Dios va a intervenir en esta historia de modos sobrenaturales, es decir, con milagros, cambios inexplicables. Jamás se va a contradecir a sí mismo, no hará injusticias, no obrará el mal a nadie, siempre será fiel a sí mismo, a su carácter de amor, justicia, verdad, y será fiel a su palabra, es decir, a sus promesas. Debemos tener en cuenta que Dios muchas veces también ha prometido guerras, invasiones, esclavitud, pestes y muerte como parte de sus intervenciones. Lo que debe estar claro es que Dios no va a renunciar a sus propósitos, aunque el ser humano o los demonios se le opongan. ¿Cuál es el fin por él prometido? Es de vital importancia entender cuál es el fin que nos ha prometido en lo personal. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras palabras, él estableció una iglesia con diferentes ministerios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, el fin de la iglesia en este caso tiene que ver con la perfección de los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta cuál es el fin que te ha prometido? El fin es la madurez, la estatura de Cristo. El contexto es la iglesia y el medio son las relaciones mutuas por el ejercicio de nuestros ministerios, no solo de un grupo especialista, sino de todos los que participamos de la iglesia.
Nadie en la iglesia puede sentirse un espectador o puede sentirse alguien que va para ser servido, nada más. Bueno, ¿tienes esta esperanza? Una vez escuché decir que el padre está tan enamorado del hijo que quiere tener muchos como él. Sí, somos hechos a la imagen del hijo y debemos llegar a serlo en verdad. Para eso está la iglesia, para que sirviéndonos unos a otros lleguemos a esta talla de madurez. Este curso está diseñado para que puedas crecer a la semejanza de Cristo en el contexto de relaciones comprometidas y significativas, descubriendo y ejerciendo tu ministerio a tus hermanos. Puedes sorprenderte de los resultados. Esta es la esperanza cristiana. ¿Cuál es el propósito al que nos llamó? Según este otro pasaje, Dios no solo usa nuestras relaciones dentro de la iglesia, sino la vida misma y sus circunstancias como el contexto y medio para alcanzar el propósito al que hemos sido llamados. Fíjate, Romanos 8:28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto tiene que ver con la vida misma, las circunstancias que tú has atravesado hoy. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él quiere una familia de puros hijos a la semejanza de Cristo. Y ahora puedes quizás comprender el para qué de una enfermedad o de algún sufrimiento o de una situación que Dios permitió que vivieras y que hasta ahora no comprendías. Dios no va a dejarte a medio hacer. Va a completar la obra que comenzó en ti, pero debes conocerle y obedecerle. Esta es tu esperanza. Así que el fin es la madurez, la estatura de Cristo, el contexto es la vida misma y el medio son las circunstancias diarias, por muy duras que a veces parezcan ser. Evaluemos el estado de esperanza de nuestra iglesia. ¿Los miembros de mi iglesia son conscientes de que el propósito de Dios con sus vidas es la madurez hasta la estatura de Cristo? ¿Cómo está organizada la iglesia para que cada santo o santa madure y crezca hacia la estatura de Cristo, gracias a sus relaciones e interacción? ¿Cómo estamos discipulando a los creyentes para que estos puedan aprovechar cada circunstancia diaria con la esperanza de su madurez? Efesios 4:15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, es lo que decíamos hace un momento, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es tu actividad la que permite que también puedas crecer. Y estas preguntas son muy importantes para verificar el estado de salud de este signo vital que es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza bíblica acerca de la historia? Dios no nos ha comunicado su propósito individual, o no solo nos ha comunicado, ¿no es cierto?, el propósito individual para cada uno de nosotros, sino que tiene propósitos específicos con la humanidad que se van realizando a lo largo de la historia. Conocer este propósito y discernir los hechos que suceden es una forma apasionante de vivir, pues nos hace actores principales, no solo espectadores de lo que está sucediendo actualmente. Trataré de resumir en un solo versículo la esperanza cristiana de la historia, de un modo que puedas ver tu importante papel en ella. Daniel 7, versículo 27, dice, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios los servirán y
obedecerán. ¿A quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Te identificas? Ya vimos que el fin al que Dios está guiando la historia humana es lo que dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero hay más aquí. Jesucristo no está reinando solo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que tú estás juntamente con Él. Eres uno con Cristo. Así que el presente y el futuro de este mundo pasa por tus manos también. El propósito final es que tú gobiernes juntamente con Cristo, que obres justicia, que ejerzas buen juicio, que enseñes la verdad, que corrijas lo que está torcido, que confrontes a los enemigos de Dios con el poder espiritual que Dios te da, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales rebeldes. Por eso podemos decir que el fin o el propósito de la historia es que los santos en Cristo hereden el reino, el gobierno justo final. Esta es tu herencia, el gobierno justo de este mundo. Toda la creación está anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Serán tiempos que no ha conocido la historia. Por eso Dios te está preparando en el contexto de esta tu iglesia y por medio de las situaciones de cada día, como un pueblo celoso de buenas obras. ¿Y cómo sabemos todo esto? Aquí debemos acudir a la profecía bíblica. La piedra angular de toda la profecía bíblica para este mundo está en Daniel capítulo 2, el llamado sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el rey del imperio neobabilónico del siglo VI antes de Jesucristo. Este rey conquistó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón, inaugurando así el tiempo de los gentiles, es decir, el tiempo en el que las naciones paganas hollarían Jerusalén y el lugar del templo. Estos tiempos no han culminado aún. En el sueño se ve una admirable secuencia de los imperios que vendrán a continuación de Babilonia, prácticamente hasta el presente. Estos imperios están reflejados en los materiales de la estatua que Nabucodonosor soñó. Después de Babilonia ha venido Media y Persia, y luego Grecia, y luego Roma, y sobre los cimientos de Roma los imperios bárbaros, que se transformaron en los estados europeos hasta nuestros días. Sin embargo, el sueño señala que una piedra comenzaría a triturar a la estatua desde los pies, desde los tiempos de Roma, y mientras la hace polvo, crece esta piedra hasta convertirse en un monte que llena toda la tierra. El versículo 44 dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Pues esto ya ha comenzado a suceder. Este reino es el gobierno justo y final de Jesucristo, y nosotros en él y gobernando juntamente con él. El día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, comenzaron todas las naciones de la tierra que componían esta estatua a escuchar en sus propias lenguas las maravillas de Dios, y uno a uno las personas rendir sus voluntades a los pies de Jesucristo, reconociendo su señorío. Ya vamos 2000 años y la roca es un gran monte que está llenando toda la tierra. ¿No es emocionante ser parte de esta maravillosa historia? ¿Cómo está procediendo Dios ahora? Debemos comprender que la historia no concluyó en el último capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Somos partes de la historia de los hechos de Dios con el mundo. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Lo vamos a comprender a partir de esta profecía de Isaías 42, 1 al 4, que dice: este es mi siervo y yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones.
No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. Dios está por medio de Jesucristo y su cuerpo, la iglesia, trayendo justicia a las naciones por medio de la verdad. Justicia para con Dios al anunciar el perdón de pecados y la adopción por el Espíritu Santo. Y justicia entre personas al perdonarnos unos a otros y tratarnos unos a otros con misericordia y con verdad. En otras palabras, Dios está estableciendo su reino en medio de los reinos de este mundo, tal como la profecía de Daniel, pero lo hace de un modo no revoltoso, no violento. Lo hace conquistando por amor, uno a uno, y enseñándole a vivir conforme a las enseñanzas de Cristo por medio del discipulado. Hemos visto a los judíos y a los árabes odiarse y matarse por siglos, pero en Cristo vemos a los judíos y a los árabes adorar juntos, amarse, ayudarse. A lo largo de estos 2000 años hemos visto cómo la iglesia es un factor de justicia allí donde está plantada y allí donde es obediente. Somos la única esperanza verdadera de justicia en nuestra nación, hermanos. Debemos obrar con esta esperanza. El fin es la justicia, el medio es la verdad y el agente es el siervo de Dios, Jesucristo, con su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a hacer algunas preguntas incómodas respecto a la esperanza para evaluar el estado de salud de este signo vital. ¿Los miembros de mi iglesia son conscientes de que somos un reino de sacerdotes que un día juzgaremos al mundo? Los miembros de mi iglesia tenemos una perspectiva bíblica de la historia en pasado, presente y futuro. Estamos discerniendo algunas señales de los tiempos para ubicarnos dentro del panorama global de la historia profética y obrar la parte que nos toca. No olvidemos que hemos sido advertidos. Pueden haber enseñanzas que nos desvíen de estos propósitos que Dios tiene con la historia. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Cómo se manifiesta la salud y la enfermedad de la esperanza? La última parte de este estudio. Signos de salud de la esperanza. Recordemos que eclesía significa la asamblea de los que salen o de los convocados. ¿De dónde salen? ¿Para qué salen? La salud de la esperanza se deriva de una comprensión cabal de la misión de la iglesia, el propósito para el que la iglesia ha sido establecida. Y en esto acudimos al pasaje fundacional de la iglesia en Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Acordémonos que el Hades está expuesta como una fortaleza con puertas, y la iglesia son la asamblea de los que salen y con la autoridad de Jesucristo vuelven a entrar. Esta es la imagen que evoca la conquista del Hades, como la conquista de Jericó por Josué. Las puertas de la muerte no resistirán a los santos que están creciendo en la iglesia hacia la estatura de Cristo, en el contexto de sus circunstancias diarias también. Así que algunos signos de salud serían: los santos están conscientes de su llamado y vocación, la estatura de Cristo, y lo procuran activamente. Los santos están procurando el reino de Dios y su justicia en sus comunidades de influencia. Puede ser su trabajo, puede ser su familia, puede ser su comunidad o su nación.
Los santos no se asustan ni se escapan de los poderes del Hades. Los confrontan, aunque signifique persecución. Y de esto la historia de la iglesia está llena. Signos de enfermedad de la esperanza. Por el contrario, la iglesia se siente temerosa y encapsulada por el Hades. A esta enfermedad le vamos a llamar el escapismo. La iglesia busca aislarse y desentenderse del Hades. A esta enfermedad le vamos a llamar indiferencia. La iglesia pacta con el Hades. No te agredo, tú no me agredes. A esta enfermedad le vamos a llamar fatalismo. Es decir, de nada sirve hacer cambios porque igual el mal nos va a vencer. La iglesia se identifica con el Hades. A esta enfermedad le estamos llamando la gran apostasía, porque la iglesia ya no piensa en un cambio del Hades, más bien busca hacerse del poder del Hades. Si vemos estos signos, hagamos lo que tenemos que hacer. Llamemos al médico. Oremos por nuestra iglesia al Señor. El Señor sabe cómo sanarla. Con esto, hermanos, hemos finalizado el tema número 3. Les recuerdo, por favor, que aporten a sus equipos, se edifiquen unos a otros, porque ese es el proceso para tu maduración a la estatura de Jesucristo. Dios te bendiga.